en esa misma posición, con ese corazón dispuesto, amén, a seguir buscando, ¿no?, la voz de Dios, vamos a comenzar esta mañana, amén. Vamos a seguir esta mañana de culto. Y antes de comenzar, no se pongan de pie, quédense sentaditos, a comenzar con una pequeña oración, amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, en este día, Padre, nos has levantado, nos has sostenido, nos has fortalecido, Señor, nuestras vidas, Señor, la vida de cada hermano, hermana que se ha hecho presente en esta mañana, Señor, sé tú bendiciéndolas, Padre, y aún, Señor, por medio de donde están mis hermanos, Señor, de este medio, Señor, online, Padre Santo, sigue tú bendiciendo sus vidas, Señor Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, abrir en esta mañana nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, no regrese vacía, y lo creemos, Señor Jesús, que tu palabra es viva y eficaz, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Abrimos, mis hermanos, la palabra en San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 8, amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: los obreros de la viña. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El 7 dice: le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y el 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Esta palabra de los obreros de la viña tiene por objeto presentar a nosotros el reino de Dios. Amén. Presenta a nosotros una ilustración sobre todo lo que dice en el versículo 16, que no lo leímos, pero dice así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Sabemos que Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Dios no es deudor de nadie, y eso es una gran verdad. Y que muchos llegan tarde al Evangelio, amén. Y no parece esto que impida seguir la obra de Dios, amén. Hay muchos cristianos que comienzan muy mayores en los servicios de Dios. Incluso tienen mayores favores que los que tienen años desde su juventud, amén. Y tienen mayor favores, parece, los que comenzaron a veces últimos, ¿no? En la resurrección de Cristo, dice Juan capítulo 20, versículos 4 al 6. Juan capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice así, podemos ver, hermano, que Juan era ágil de piernas y que llega antes al sepulcro, pero Pedro tenía valor y entró al sepulcro. Dice así: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó, dice, primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Amén. Juan se quedó, aunque era más ágil de piernas, corría, pero Pedro con valor entró, dice, al sepulcro. Amén. A ver los lienzos, a ver que nuestro Cristo había resucitado. Amén. Así que muchos que son últimos serán primeros,
Y esto debe de servir de advertencia a los discípulos, que mantengamos vigilantes y firmes el celo, amén, el celo de Dios. Entonces, hermanos, a veces hay personas que, una vez más digo, se convierten de mayores, pero aventajan a los que han tenido muchos años en la religión, incluso han comenzado desde jóvenes, ¿no? Y parece que a los que comienzan a veces últimos, por la misericordia y gracia de Dios, Dios llena de bendiciones y favores, amén. Y también esto nos queda claro, hermanos, que si nosotros estamos según la medida espiritual que haya alcanzado en la plenitud de Cristo, así lo dicen Efesios 4:13, amén. Esto nos queda claro. Pero en esta parábola aparecen dos aspectos principales. El primero dice que es el contrato de los trabajadores y el segundo es el ajuste de cuentas para con ellos, amén. Tenemos dos aspectos. El contrato lo podemos ver, que lo hemos leído en los versículos del 1 al 7, amén. Tenemos el contrato hecho. Y como siempre hemos de preguntar, ¿y quién nos ha contratado? Dice la palabra en el versículo 1, el padre de familia. Dios es nuestro gran padre de familia, amén. Nuestro padre de familia es Dios. Y Él tiene trabajo, perdón hermanos, para todos, amén, para todos. Y Él lo hace porque al Señor le agrada, amén, contratarnos y encima nos paga por ello, amén. Le damos gracias al Señor, amén, porque Él amablemente nos quiere sacar de esa miseria, amén, de ese ocio en el que estamos acostumbrados. Pero dice, ¿dónde les contrata? Dice que Él les contrata, según la palabra, en el mercado, ¿no? Entonces, el mercado es el mundo. Las personas que están en el mundo les contrata en el mercado, ¿no? Dios los contrata. Y dice tanto el versículo 3 como el versículo 6 que estas almas, estas personas estaban desocupadas. Amén, estaban desocupadas. El alma humana está presta para ser contratada al servicio de alguien, hermano, porque fue creada para trabajar. Por lo tanto, ha de servir a un amo siempre. El primer amo es el pecado para muerte, amén, que es el diablo, o la justicia para vida, que es de Dios. Entonces, en el mundo tenemos dos amos que siempre estamos sirviendo, amén. Dios con su evangelio, mire, contrata siervos para su viña, para que la cultiven y la cuiden y la trabajen para poder, ¿qué? Obtener el paraíso. Mientras que el diablo, con sus tentaciones, alquila, no siervos, esclavos, alquila esclavos para la muerte, ¿no? Y lo que hace es ponerlos a trabajar en su viña, pero es alimentando cerdos. Amén. Entonces, hemos de escoger entre estos dos trabajos. Hasta que seamos empleados para Dios en su servicio, ¿no? Estamos siempre desocupados. Ahora mismo hay muchas almas desocupadas, pero nosotros como siervos estamos llamados a proclamar, amén, a proclamar en el evangelio en ese mercado, en esa plaza. La viña, mis hermanos, es esta. La viña es la iglesia del Señor. La viña es esta ahora mismo, el ministerio Roca de Ferro. La viña es donde usted esté ahora, amén. El que está detrás, el amigo que nos ve, no sé si tiene una viña, si tiene una iglesia donde se congrega, pero la viña de Dios es esta, su iglesia. Dice que la planta, Él la riega, amén. Y Él la cerca con su vallado. Y somos llamados todos a colaborar con Él. Cada uno de nosotros tiene una viña, tiene una parcela, amén, para cuidar. Y tenemos que ser no negligentes, sino diligentes. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el tema de este capítulo se llama la recompensa al esfuerzo. ¿Y saben qué? Yo hasta ayer en la noche no tenía el tema, pero le conté a mi esposo los versículos, le digo, mira, estos versículos el Señor me ha puesto, y me dice, ponle este tema, la recompensa al esfuerzo, la recompensa al esfuerzo, porque usted en su trabajo, cuando va a trabajar, ¿no? Y comienza a trabajar, ¿qué primero es? Responsable en su horario, responsable en su trabajo, se esfuerza, aunque esté enfermo, se levanta a trabajar. Amén. Entonces usted se esfuerza cada día. ¿Y por qué? Porque le pagan, porque con ese dinero usted necesita para sustentar su familia. Entonces, asimismo Dios recompensa el esfuerzo. Amén. Aquí estamos hablando de un denario.
Amén. Él recompensa con un denario, que es el jornal de un día de trabajo. Era el jornal en esos tiempos, un día de trabajo. Amén. Eso representa, es una moneda de plata. Entonces, le doy gracias a Dios porque seguimos con el tema. Amén. Tenemos esta viña, ¿no? Tenemos esta viña en la cual tenemos que seguir siendo diligentes, como les decía una vez más. A pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de las aflicciones, a pesar de la enfermedad, Dios nos llama a cuidar nuestra viña y a ser diligentes. Amén. Así que una cosa vamos a tener claro: si usted quiere seguir vago y ocioso, ¿no? Ya sabe para dónde está trabajando para el diablo. Pero si usted quiere ir al reino de los cielos, usted va a tener que trabajar. Amén. Porque Dios nos llama a trabajar. Amén. Entonces, cual sea que sea ahora mismo el trabajo que usted tenga, ¿no? Tenemos claro que en este trabajo el Señor nos va a dar un denario que corresponde a un día de trabajo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Nomás nos dice un día, pero escuche, dice que el Señor contrataba en distintas horas, ya sea a las 9 de la mañana, ya sea a las 3 de la tarde, ya sea al acabar el día. Él contrataba distintas horas, y esto también puede ser una aplicación a la edad, que nos escoge a veces en la juventud, en la flor de la juventud, nos coge en la vejez, nos coge en la madurez. No hay edad, ¿no? Lo podemos aplicar así. Y cuando estamos nosotros, mis hermanos, con esas dificultades, que no queremos trabajar, que no queremos levantarnos, dice en su palabra, en Isaías 40:31, que los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza, como decía la alabanza, levantarán sus manos como las águilas y no se cansarán, no se fatigarán. Dice que correrán, amén, que correrán y no se fatigarán. Amén. Precioso versículo, preciosa alabanza, porque muchos amanecemos sin fuerzas a veces, amén, sin fuerzas para seguir trabajando en esta viña, ya sea por cansancio físico, ya sea por desánimo, por desaliento, o por enfermedad, amén. A veces estamos cansados de verdad en toda circunstancia, pero dice el Señor, es una preciosa promesa, dice que cada día Él nos suministra de ese vigor, amén, y nos levanta, amén, y esto nos debería animarnos. Pero también dice que cuando acababa el día, ¿no? Habla como de la sombra de la muerte. Cuando leemos el Salmo 23:4 dice, mire cómo estamos ahora en tremenda pandemia, en que no sabemos si cogemos el bicho, yo le digo así, al virus, o si vamos a levantarnos mañana. Dice que acaba el día. Pero también dice la palabra en este Salmo que aunque andes en valle de sombra de muerte, amén, no debes de temer. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infundarán aliento, amén, aliento. Y ya les digo yo que estoy trabajando en un lugar donde ha habido muchos contagios y muchas muertes, y hay compañeras que se vuelven a reinfectar, pero yo estoy con esta promesa, que aunque andes en valle de sombra de muerte, amén, tu vara y tu callado me dan aliento, me animan a seguir trabajando, amén, no solo en mi trabajo físico, sino en mi trabajo espiritual, a trabajar en mi alma, que es la más importante, amén, porque aunque haya sido un año duro, como decía el hermano, aunque haya sido un año en que a lo mejor las circunstancias han obligado a descuidar nuestra viña, amén, Dios tiene misericordia de nosotros, amén. Dios tiene misericordia en este día y nos anima a volver a trabajar en la viña, amén. Dice, como les decía, que viene la noche cuando nadie puede trabajar. Dice Juan 9:4, amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, amén. Entre tanto que el día dure. Dios nos ha dado este día. Amén, Dios nos ha dado este día. Dice que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén, nadie puede trabajar. Entonces, hermanos, será la hora del descanso y del galardón. Si leemos Apocalipsis 14:13, nos dice, Apocalipsis 14:13, nos dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Amén. Precioso versículo, mis hermanas, preciosa promesa, mis hermanos, amén. Los obreros son contratados, una vez más les digo, en diferentes horas, amén. Estamos hablando de en diferentes años. Los niños están llamados a trabajar, amén. Desde el más pequeño hasta el más grande, amén. Desde el más pequeño, el joven y el mayor están obligados a trabajar, mis hermanos. Y al mismo tiempo dice que Dios premiará su fidelidad, amén, en el servicio, amén, independientemente de la edad que usted tenga. Las personas que comienzan a trabajar para el Señor, amén, como dice su palabra, algunos son llamados en la madrugada. Pueden ser estas personas ya muy mayores, amén, muy mayores, pero el Señor les place llamarlas, y aún en estas personas muy mayores, por no decir viejos, porque es un poco ofensivo, ¿no? Pero aún estas personas muy mayores, Dios las puede usar para la gloria de Él, amén, para la gloria de Él. Así que usted no se queje que ya tengo 70, ya tengo 60, ya tengo 80. Mis hermanos, no se deje guiar por la edad. Dice su palabra que Dios nos da fuerzas, amén. Dios puede ser utilizado, aún lo puede utilizar más a usted que ya es mayor que al pequeño que comenzó con 20 o con 15 en los caminos de Dios, amén. Así que no se desaliente por la edad, amén, hermano. Entonces, dice que el Señor nos quiere contratar, amén. Pero aún en este trabajo, mis hermanos, tenemos que tener paciencia, amén. Tenemos que tener paciencia. Porque si a Dios le place darle más gracia al que escogió después, nosotros tenemos que estar tranquilos, tener paciencia y dar gracias a Dios porque usa al que llegó después. Amén. Porque usa al que llegó después. Entonces, mis hermanos, dice también que los que llegaron a la 11ª hora. Pero téngase en cuenta que eso fue porque nadie los había llamado. Hay las personas que llegaron en último momento, dice, a la viña. Pero cuando Dios le llama a usted insistentemente, es una temeridad hacerse el desentendido. Amén. Hacerse el desentendido y permanecer en ese ocio y vacío. Porque los que llegaron a la 11ª hora, a lo mejor no hubo un familiar, no hubo un amigo, no hubo nadie que les hablara del evangelio, pero aún Dios en su gracia y en su misericordia los llamó, dice, a la última hora, puede ser a los últimos minutos de su existencia, pero eso no le haga ver que porque soy joven a lo mejor tenga tiempo de llegar a la vejez y todavía tengo mucho tiempo para escuchar el llamado, ¿no? Para escuchar al amo que desea contratarte en este día. Dice que luego viene el ajuste de cuentas. Amén. Este es el segundo aspecto. Viene el ajuste de cuentas. Dice, y al venir los que habían, en el versículo 9 dice, cerca de la hora 11ª recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir, dice, más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga, el calor del día. Pero, ¿qué hizo Dios? Mire, dice que Él respondió, ¿no? Les dice, amigo, un empresario, su jefe o el encargado, no, cuando usted comienza, riñe y se pone a gruñir, ¿usted cree que le va a decir, amigo, y te explicarte por qué te está pagando? ¿Me entiendes? O lo tomas o lo dejas, es lo que hay. Amén. ¿No quieres este horario? Pues es tu problema, es lo que hay. Eso nos dice el empresario carnal. Pero Dios nos enseña, le dice amigo, aún en esta circunstancia a ser amable, a tener mansedumbre. Le dice, amigo, no te hago agravio. Dios es un Dios justo y le está explicando, ¿no? Le está haciendo ver y tomar en cuenta el contrato que tenía al principio. Yo te puse este contrato. Amén. Yo te dije que por tu trabajo te iba a dar un denario. Amén. Le llama amigo y le explica todavía, conveniste conmigo en un denario. ¿Y qué más le dice el Señor? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Igual un denario. Todos estamos esperando, hermano, ese galardón, amén, ese galardón que está ahí puesto.
Amén, ese galardón grande que es la vida eterna, amén. Así que no es el día del trabajo, porque cada día, dice la palabra, tiene su propio afán, cada día tiene sus problemas, cada día tiene sus dificultades, amén. Cada día nos trae las circunstancias en que estemos, pero una vez más, como dice su palabra, nuevas son las misericordias, grande es tu fidelidad, Señor. Entonces estamos trabajando por un día nuestra vida de un denario, amén, un día. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que nuestro Dios es grande. Le dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero mejor que a ti. Así que las personas, los hermanos, los cristianos que se convierten aún en la 11ª hora, si están trabajando con un corazón puro y sincero, puede el Señor darle el mayor de los dones, los mayores favores, las mayores bendiciones. Amén. Así que no se desanime por la edad ni por el desaliento. Amén. La ofensa que recibieron por ellos, los que habían sido contratados de madrugada, murmuraban contra el Padre, ¿no? Y una vez más gruñían, pero esto no quiere decir que el cielo haya descontento, mi hermana. No hay descontento en el cielo. El descontento de estos obreros eran aquí en la tierra. Amén, porque así somos. Así somos nosotros, así es el hombre, ¿no? Estamos descontentos y andamos quejándonos por todo. Amén. Y ellos no les molestaba en sí que el amo les diera un denario. Lo que les molestaba era que ellos habían estado antes, que habían trabajado más y lo hacían iguales. Amén, se jactaban. Amén. ¿Saben lo que tenían, hermanos? Nosotros, las personas, somos inclinadas, pese a que pensamos que recibimos a veces menores favores que a otros. Amén. A veces nos enfadamos con Dios porque, ay, Señor, mira cómo la estás levantando, cómo le has avivado, cómo le has dado dones, y por qué a mí no, que estoy 20 años orándote por el don de lengua y todavía no sé hablar, como decimos, no, cosas de estas, no sé ni siquiera hablar bien el castellano, como para que Dios me dé un don tan grande, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos andamos quejando por el favor a veces que Dios le da a otros, no somos inclinados a esto. Pero una vez más la respuesta del amo, no habría razón alguna para que el amo hubiese faltado a la justicia, sino una vez más le llamó a estas personas amigos. Y si Dios da a otros alguna gracia, amén, que a nosotros no, Dios lo hace por su bondad, su gracia y su misericordia, amén, a esa persona. Así que para convencer al quejoso, una vez más Dios le hizo acuerdo de lo pactado, amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es que nuestro Dios es soberano y Él hace lo que le da la gana, amén, y Él usa a quien tenga que usar, amén. Entonces ese es nuestro Dios soberano, amén. Y le dice todavía, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Dice, o tienes tú envidia, amén, porque yo soy bueno. Qué mala es la envidia, ¿Saben lo que la envidia hace? Poner nuestro corazón al revés, y es tan mala que hace que la persona, en lugar de bien, tenga mal, sin darnos cuenta. No nos estamos dando cuenta que estamos envidiosos, tenemos envidia, amén. Entonces, mala es la envidia, hermano, muy mala es la envidia. Así que pidámosle al Señor, amén, pidámosle al Señor que nuestro corazón, amén, aún en ese llamado, en ese servicio a la viña, sea con un corazón limpio. Cuando nosotros trabajamos con un corazón limpio, un corazón sincero, amén, hermano, el Señor hace fértil esa viña, amén, hace fértil, la riega cada día, amén. Finalmente tenemos la aplicación de la parábola. Dice así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados. Para terminar, en este año 2020, hermanos, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero a veces nosotros nos centramos, ¿no?, como cristianos, dice Cantares 1:6, en mirar lo que hay en otra viña que lo que hay en nuestra propia viña, en dar vigilando la viña ajena. Amén. ¿Qué dice Cantares?
Dice así, 1:6. No reparéis en que soy morena. Amén. Porque el sol me miró. Amén. Esta mujer trabajaba mucho, este hombre trabajaba mucho y estaba quemado de tanto trabajo en el sol, ¿no? Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé. Amén. Así nos pasa, ¿no? Estamos fijándonos en la viña ajena, que es nuestra propia viña. Amén. En el propio cuidado de regarla con la oración. Amén. De regarla con la alabanza. Amén. De regarla con la palabra. Estamos más a veces ocupados y afanados. Ay, Señor, por la viña de mi esposo que no lo has contratado. Amén. Señor, por la viña de mi hijo que estaba en el contrato, pero se finiquitó él solo y se fue, Señor. Estamos preocupados siempre en otra viña. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a primero cultivar bien nuestra viña, para que por medio de nosotros el Señor nos ayude a, por su promesa, por su palabra, amén, también llegar a la viña de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de ese familiar, amén, que todavía no ha sido contratado, amén. Entonces, hermanos, como les decía, en este año 2020 han sido muchas las aflicciones, a veces las enfermedades, el temor que hemos pasado, ¿no? Pero Dios te dice en este año, hermano, por medio de la palabra, que Él quiere, si tu viña está descuidada, hermana, si la has descuidado por el temor, porque de una u otra manera no hemos podido estar en su casa de oración, no hemos podido congregarnos de una u otra manera, pero el esfuerzo al trabajo que aún por medio de este medio online, por medio de la oración, juntándonos, compartiendo palabras, tratamos de mantener esa viña, amén, esa viña verde, esa viña bonita, esa viña regada, que no es fácil, como decimos, a veces ataca la enfermedad, el desánimo, la escasez, pero cuando usted cree en quién es el amo de su viña, todo va a ser suplido de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, amén. Todo suple, tenemos un Dios que todo suple, así que no tenga temor de ser contratado por este amo maravilloso, amén. Dice que, y para los que los contrató el Señor en su tiempo y ellos decidieron una vez más seguir trabajando, amén, para su segundo amo, pues Dios le da una oportunidad en esta mañana de volver a contratarse, amén. Usted no ha perdido la antigüedad porque ese Dios lo sigue amando, fue el mismo que lo contrató la primera vez, amén, no ha perdido. Así que les animo a que esta mañana usted vuelva a ser contratado por el Señor. Les animo que aún a la persona, al hermano o al amigo que nos está viendo, amén, que si todavía él está, como dice su palabra, desocupado, que si está todavía en esa plaza del mercado, pueda en esta mañana levantar su mano y decir: Señor, mi deseo es ser contratado, mi deseo es trabajar para esa viña preciosa, Padre, esa viña que a pesar de todo, de toda circunstancia, Padre, sé que voy a tener un galardón grande, un galardón que es la eternidad, el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, los que, como decía a veces, me decía ayer mi esposo, pero es que no importa, lo importante, estamos hablando del 2021, es trabajar. Yo, si alguien no puedo barrer, pues yo voy y barro, y el otro no tiene por qué enfadarse porque yo quiero coger la escoba ese día y barrer. Entonces, lo importante es que estemos unidos, trabajando para esta viña, amén, que es Roca de Ferro, o que es donde usted se congrega, o si no tiene una viña, busque la viña del Señor, amén. Entonces, Dios nos tiene trabajo en abundancia para todos en este 2021, hermano, trabajo en abundancia, pero usted depende de que seguir trabajando, de estar en el estado como está, amén, o de decir: Señor, este año 2021, que como decía también el pastor, que a veces no pinta, como decimos, nada bien, ¿no? Que si no es una pandemia, hablan de otra, que hablan de un confinamiento en unas semanas, otra vez nos quieren confinar, no sabemos el mañana. Por eso dice: el jornal es para un día,
Amén. La moneda es para un día. Si usted tiene el sentir de este año 2021, trabajar en la obra de Dios, usted puede ponerse de pie ahí donde está. Vamos a orar. Y si usted se ha apartado de esa viña, también. Y si usted tiene el deseo de ser contratado, hermano, hermana, puede pasar adelante. Amén. Y usted, el que me está escuchando, este es el tiempo, este es el día. Amén. Comenzamos el año 2021 con el deseo de decir, Señor, necesito trabajar en tu viña. Amén. Cerramos nuestros ojos y le decimos, Padre, aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre Santo, creemos, Señor, en el poder de tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos podido, Señor, en este año, Señor, que ya se fue, Señor, trabajar para la excelencia, trabajar con diligencia, Señor, en nuestra viña, Padre. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, Padre. Perdona a cada uno de nosotros, Señor Jesús, Padre. Te pido, Señor, de una manera especial, Padre, que tú seas, Espíritu Santo de Dios, alentando, Señor, levantando la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que tiene en su corazón, Padre, el deseo de trabajar, que aunque somos inútiles, torpes, que no tenemos carrera a veces, Señor, profesional, Padre, pero aún, Señor, tú te places, Padre Santo, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, mantenernos aquí de pie, Padre, para trabajar en esta viña, Señor Jesús. Te pido de una manera especial por este remanente de Roca de Ferro, Señor, desde el pastor Martín hasta la más pequeña que es Samara, Señor Padre. Aún los niños pueden trabajar, Señor Jesús, para tu obra. Úsalos de una manera especial, Espíritu Santo de Dios, Padre. Y a esa persona, Señor, que se ha apartado, Señor, del contrato que hizo contigo, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, toca su corazón, Padre, que aún los afanes, Señor, del mundo, Señor, cuando llegaba la noche, Padre, podía sentir desánimo, que le faltaba algo, Señor, y es que solo, Padre, en la viña de tu trabajo, Señor, podemos sentir paz, Señor, podemos sentir gozo, Señor Jesús, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, santo eres, Señor. Te pongo de una manera especial a ese amigo, a ese hermano, a esa hermana, Señor. A esa persona, Padre, que no conoce de ti, Señor. Que está todavía en esa plaza del mercado, Señor. No sé la edad que tenga, Espíritu Santo de Dios. Tú sabes su edad. Tú sabes su necesidad, Señor. Dice tu palabra, Padre, que de lo sucio, de lo vil, de lo menospreciado, Padre, tú escogiste para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Úsalo, Padre. Padre Santo, dale aún mayor don, Señor, mayor unción, Señor, que podamos ver en estas personas, Señor Jesús, que están en esa plaza, Padre, sin conocerte, Señor, en los placeres del mundo, Señor, Padre, que podamos ver el poder de tu Espíritu Santo también en ellas, Señor. Los ponemos, Padre, de una manera especial, Señor Jesús. Enséñanos a trabajar, Señor. Enséñanos a trabajar con corazones limpios, con corazones sinceros, Señor, echando fuera toda envidia, Señor, todo orgullo, todo rencor, Padre, que impide, Señor, que mi viña, Señor, y la viña de mis hermanos, Señor, a veces, Señor, se vuelvan esas higueras, Señor, secas, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Llena, Señor, llena este lugar de tu presencia. Llena cada corazón, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos.